Veo mucha, pero que mucha gente con miedo a instalar y a usar TrueNAS. Que sí, es verdad, es un poco más difícil que otras soluciones, pero la verdad es que no es tan difícil. En este vídeo vamos a ver un paso a paso de la instalación y configuración de TrueNAS, tanto directamente en un ordenador como a través de una máquina virtual en Proxmox 9. Así que vamos a hacer un recorrido por la interfaz web, viendo cada opción, o al menos las que sean más interesantes, crear el pool y ver qué tipo de VDEV nos conviene, instalar aplicaciones, etc. Al final de este vídeo deberías tener un TrueNAS 100% funcional y haberle perdido un poco el miedo. Y si no habré fallado en mi objetivo. Para este vídeo voy a usar el nuevo TerraMaster F4 425 Plus que me enviaron hace unas semanas para review, que de hecho será mi nuevo NAS offsite. Para este equipo en concreto vamos a necesitar hacer algunos cambios en el BIOS y algunos de estos cambios podrían aplicar al ordenador que vayas a usar. En cuanto a opciones en el BIOS, de la cosa que más me molestaba de este equipo era el BIP que tenía activado y que la verdad es que no pude encontrar por ningún lado del BIOS. Lo curioso es que desde el soporte TerraMaster me dijeron que apretando control y coma se activan unas funciones ocultas y ahí es donde no vamos a poder ir hasta este lugar y donde vas a poder desactivar el BIP. Como ves, ni siquiera la propia opción describe algo relacionado con el BIP, pero si desactivas esta opción vas a parar de escuchar el BIP. También vas a poder activar los C-States en la configuración del CPU, que por defecto vienen desactivados. También vas a tener la opción típica para cuando el equipo se quede sin energía, en qué estado se tiene que volver a restaurar. En este caso yo siempre lo suelo poner al último estado. Y otra opción que he configurado es el RTC Wake. Esto es para despertar el ordenador a cierta hora. Y por último tenemos que desactivar el TOS, que es el sistema operativo que viene por defecto de este NAS, para que no intente botear desde el USB o el disco que ya tiene el propio NAS. Vamos a ver primero cómo instalar TrueNAS directamente en un ordenador. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos la ISO de la página web de truenas.com. Nos vamos a Products, le damos a TrueNAS Community Edition, le damos a Download TrueNAS, nos bajamos hasta acá, No Thank You, y acá vamos a tener tanto la opción actual, estable, como la anterior. Y una vez bajada la ISO, el instalador de TrueNAS tenemos que grabarlo en un pendrive. Para eso tengo este pendrive acá que voy a conectar al ordenador. Y el programa que voy a usar para grabar esta ISO en el pendrive se llama Balena Etcher, que ya estoy acá en la web, te lo dejo también en la descripción. Le damos a Download Etcher y nos lo bajaríamos exactamente para nuestra arquitectura. Bien, una vez descargado, como ves, tenemos la ISO acá. Voy a abrir Balena. Primero nos pregunta qué archivos queremos grabar. Le voy a ir a Downloads y la ISO de TrueNAS y dónde lo queremos grabar, que en este caso este es el pendrive que tengo actualmente puesto. Le voy a dar a sí y le daríamos a Flash. Me da una advertencia porque es un pendrive bastante grande. Le doy a sí, estoy seguro. Ponemos el password de administrador y ahora va a empezar a flashearlo, a comprobar que está todo correcto y en unos segundos o en unos minutos, dependiendo de la velocidad del pendrive, ya lo tendrías listo para conectar al ordenador y botear desde él. Una vez hecho esto, reiniciamos el servidor donde lo queramos instalar, nos meteremos al BIOS y la tecla para entrar al BIOS va a depender un poco del modelo, así que lo vas a tener que buscar en Google, pero por lo general es escape o delete, alguna de esas. Y al inicio del ordenador vamos a elegir botear desde este USB. Y una vez que hayas configurado para iniciar desde ese pendrive, simplemente te va a aparecer la instalación de TrueNAS, le damos a Enter, dejamos que cargue unos segundos, dependiendo del ordenador puede tardar un poco más, un poco menos. Y el proceso de instalación de TrueNAS en sí es muy sencillo. Nos sale un menú al principio, le damos a Install o Upgrade, después nos va a salir una selección de los discos. En este caso ya tenemos los discos puestos donde vamos a guardar los datos, en mi caso son 4 discos de 4 teras, nos saldrán también. Tenemos que elegir el disco que vamos a destinar para el sistema operativo, en mi caso es el que pone Orico. Seleccionamos con la barra espaciadora, le damos a Enter y después cuando nos pregunte cómo configurar la contraseña de administrador le decimos que a través de la web. Así lo siguiente que va a hacer es simplemente instalar TrueNAS, va a ir todo en automático. Una vez que toda instalación termine nos va a preguntar si queremos reiniciar el ordenador, le damos que sí. Nos aseguramos ahora de botear desde el disco duro en donde acabamos de instalar TrueNAS, otra vez entrando al BIOS, a veces se hace automático pero a veces no. La primera vez que TrueNAS botee hace ciertas cosas que hacen que tarde un poco más el iniciar, pero esto es solo la primera vez. Al final de inicio, una vez que TrueNAS cargue, nos va a salir en la consola la IP a la que nos tenemos que conectar. Por lo que nos vamos a ir a esa IP y la primera vez, como pusimos en la instalación, vamos a tener que poner el password del administrador de TrueNAS. Una vez que configuremos eso, entramos y ya estamos directamente en TrueNAS. Desde acá ya vamos a poder hacer todo. Para instalar TrueNAS en una máquina virtual dentro de Proxmox vamos a tener que hacer algunas cosas. Una de las más importantes es
poderle pasar la controladora donde van a estar conectados todos estos discos duros a la máquina virtual. Sé que a veces no es posible porque estás usando un mini PC o porque el ordenador es muy limitado. En ese caso, alternativamente y como última opción, se pueden pasar los discos individuales, pero ten en cuenta que lo estaríamos emulando, que no es lo ideal. Y después tendríamos que bajarnos la ISO y crear la máquina virtual. Vamos a ver cómo hacer eso. Bien, acá estoy en mi nodo de Proxmox. Tengo dos nodos ahora mismo, uno es Brain, el otro es Minix. Si nos vamos a Local y nos vamos a ISO Images, como ves yo ya la tengo subida, pero si no podrías o subirla desde Upload si la tenés en tu disco duro, o también te la podrías bajar de la URL del propio TrueNAS. Pegaríamos acá la URL que sacamos de la web, Kitty URL, y le daríamos a Download. Así que una vez que nos aseguramos que tenemos la ISO ya descargada, podemos crear una nueva máquina virtual. Nos vamos a crear máquina virtual, le vamos a poner un nombre, por ejemplo test. Podemos también asignarle algún ID. Siguiente, la ISO image, vamos a elegir la que acabamos de subir. Siguiente, por defecto podríamos dejar esta máquina virtual, pero yo te diría que lo pases a Q35, que suele tener mejor compatibilidad para pasar controladoras, y a mayores, si alguna vez quisieras pasar una tarjeta gráfica PCI Express, ya tendrías el soporte. Así que vamos a elegir la Q35 y vamos a elegir UEFI. Le ponemos el storage para el EFI disk, podemos activar EmuAgent. Siguiente. Esto con 16 GB va más que sobrado porque solo es para el propio sistema operativo de TrueNAS. Pero bueno, 32 también te valdría. CPU le podemos poner 4 cores, por ejemplo. Y en Type podemos ponerle host para que tenga todas las virtudes del CPU. En Memory, como dije, al menos 8 GB. Yo lo voy a hacer para el demo con 4096. Y le vamos a desactivar el ballooning para que una vez iniciada la máquina virtual reserve toda la memoria. Porque ZFS de todas formas la va a usar para caché. Le damos a siguiente, network está bien, confirmar y finalizar. Y lo único que nos quedaría hacer es irnos otra vez a la máquina virtual, nos vamos a hardware, nos vamos a add, PCI device y acá en la lista buscaríamos exactamente donde tenemos la controladora. En mi caso la tengo acá, es la ASM 1176, así que pasaríamos esta controladora entera a la máquina virtual. En mi caso he tenido que desactivar el Rumbar, pero sí que puedo activar Alt Functions y PCI Express. Le damos a añadir y ya la tendríamos lista para iniciar y otra vez hacer la misma instalación y los mismos pasos que hicimos antes. Con esto ya hemos visto cómo instalar el TrueNAS tanto en un servidor directo como en una máquina virtual. Ahora vamos a pasar a lo interesante, que es configurar TrueNAS y ver todas las opciones. Para eso yo ya tengo en la .149 el TerraMaster instalado con TrueNAS y no le he hecho nada salvo actualizarlo a la última versión. En este caso, como vemos, tenemos el N150 con 16 GB, que es con lo que viene el NAS, y tenemos una temperatura más o menos de 40 o 30 y pocos grados. Y si nos vamos a ver cuánto gasta, estamos que ahora mismo tenemos unos 19 watts. Esto es con 4 discos de 4 teras. Hice unas pruebas y el consumo era de 11 watts sin discos, solo un disco SSD para el sistema operativo de TrueNAS. Bien, lo primero que tenemos, el dashboard. Acá es donde vamos a tener un montón de distintos módulos para distintas cosas, el cual, si nos vamos a Configure, vamos a poder añadir o quitar distintos módulos. Por ejemplo, seleccionamos a una categoría Network y le ponemos que queremos la interfaz NP2S para ver, por ejemplo, el gráfico de esa interfaz. Y así podemos ir añadiendo un montón de distintas configuraciones. También podemos eliminar y podemos cambiar de lugar uno al otro. Esto ya uno lo va configurando como más le guste. Así que a esto le damos a guardar y esto sería el dashboard. Si nos vamos a Storage, es donde nos van a salir los pools. Y los pools no son más que grupos de disco trabajando juntos para crear un volumen en el cual vamos a ir guardando los datos. Hay distintas configuraciones de pool según la cantidad de discos que tengamos y según lo que busquemos. Pero para simplificarlo, si tenéis 2 discos, vamos a hacer un mirror. Quiere decir que la información está duplicada. En cada disco está la misma información. Por lo tanto, si perdemos uno, lo podemos cambiar, poner otro y lo que estaba en un disco se va a volver a copiar al otro. Y si tenés más de 3 discos, vamos a hacer un RAID Z1. El Z1 significa que vamos a perder la capacidad de un disco
y también significa que vamos a poder perder cualquiera de los 3 discos, no vamos a perder información, vamos a poder meter un disco nuevo y vamos a poder hacer un resilvering que se llama del pool ZFS. Si ahora nos vamos al apartado de disk, vas a ver que a mí me salen 4 discos de 4 terabytes, que es los que tengo puesto. Después nos sale un disco NVMe, que es donde instalamos el sistema operativo, el Orico, y este que es un disco que tiene ya el NAS donde viene instalado el sistema operativo de TerraMaster. Si estos discos ya tuvieran un pool antiguo, como es por ejemplo este que dice test, simplemente podríamos irnos a wipe, le damos a rápido, wipe, que es borrar, evidentemente vamos a perder la información del disco, lo borramos y ahora ya tenemos 4 discos de 4 teras para crear un pool. Así que nos vamos a volver a storage, vamos a darle a create pool, vamos a activar la encriptación y nos vamos a bajar después la clave. Acá le pondríamos un nombre, por ejemplo slow, encriptación, esto está bien. Lo primero que tendremos que elegir es el layout, que en este caso tendríamos mirror para 2 discos, o si no te diría que uses RAID Z1 para 3 discos o más. O también, como dije antes, dependiendo para qué lo quieras usar, se pueden hacer distintas configuraciones, pero para no complicar el asunto, esto es una guía básica de cómo lo podrías hacer. En el tamaño del disco vamos a elegir el de 3,64. En el ancho, como tenemos 4 discos, podemos elegir los 4. Como mínimo podemos usar 3 porque el RAID Z1 necesita como mínimo 3 discos, pero podríamos usar más discos si tuviéramos. En mi caso yo tengo 4, así que lo voy a hacer de 4. También podrías hacerlo de 3 y dejar uno libre por si alguno de esos se dañara. Eso ya lo verás en tu caso. Yo le voy a poner 4, el número de VDEVs solo podemos crear uno, le damos a siguiente. Esto del log por ahora no vamos a hacer nada. Acá es donde podrías configurar el spare, si tuvieras un spare. En este caso, como elegimos los 4, no tenemos ninguno. Y después vamos a irnos a Save and Go to Review porque lo otro no lo vamos a ver y tampoco es muy relevante ahora mismo. Al final nos dice que vamos a crear un RAID Z1 de 4 discos por 4 teras cada uno y que va a tener una capacidad aproximada de 10,9 terabytes. Así que le damos a crear pool, confirmamos. Evidentemente esto va a borrar cualquier cosa que tengan los discos. Le damos a continuar y ya lo tenemos listo. Ahora nos tendremos que bajar la clave de encriptación que activamos antes. Esto es importante porque si no, no vamos a poder desbloquear el pool. Y listo, el pool en sí ya estaría creado. Esto no es como RAID que tiene que sincronizar absolutamente todo el espacio del disco. Esto simplemente a medida que va grabando los va sincronizando. Por lo tanto ya estaría 100% funcional y al 100% de su performance. Así que si ahora miramos en storage, tenemos lo de antes. Tenemos un RAID Z1 que son de 4 discos, de 4 teras cada uno. Nos dice acá la capacidad que tenemos usada y la que tenemos disponible. Y nos dice también si tenemos algún error en ZFS y el estado en general de los discos. Por lo tanto, el pool ya está creado. A partir de este pool es que vamos a construir datasets, que son como una especie de carpetas, pero que se puede hacer muchas configuraciones individuales. Esto es solo si queremos, si no, no hace falta complicarlo. Y a mayores, después esos datasets los vamos a poder compartir en carpetas compartidas por Samba, NFS, etc. Pero vamos a seguir el recorrido. Vamos a ir ahora a datasets. Ahora que tenemos un pool, podemos añadir un dataset. Vamos a crear uno que se llame config y en el preset le vamos a poner apps. Y este dataset lo vamos a usar después para poner todas las configuraciones de las distintas aplicaciones que vayamos a instalar en tu NAS, todos ordenados dentro de este dataset. Por eso le pongo apps, porque añade a ciertos usuarios para que después puedan acceder a este dataset. Le damos a guardar. Y ya tendríamos el primer dataset hecho. Después vamos a crear más dataset e instalar aplicaciones, pero ahora seguimos viendo la interfaz. Si nos vamos a Shares, es donde vamos a poder crear las carpetas compartidas, tanto de Samba como de NFS, que es las que más se suelen usar, que también después lo vamos a hacer. En Data Protection vamos a poder crear tareas de replicación, que es lo que yo personalmente uso para replicar mi NAS en casa al NAS Offsite, que ahora por cierto es Inside porque está en casa también. Otra cosa que vamos a usar, después lo vamos a ver, son los snapshots, que después hablamos de ellos. Y en Credentials es donde vamos a poder añadir usuarios y grupos, que es probablemente lo que más nos interese. De hecho, vamos a crear un usuario, añadir, le vamos a poner prueba, que es el que vamos a usar después para hacer las pruebas de las carpetas compartidas. Por lo tanto, tiene que tener acceso Samba, TrueNAS Access, es decir, el poder loguearnos en esta interfaz no hace falta, y acceso a la terminal y a SSH dependerá un poco de para qué lo queremos usar. En principio tampoco se lo voy a añadir. De password le voy a poner también prueba, aunque en tu caso tendrás que ponerle uno un poquito mejor, y le vamos a dar a save. Ahora nos creó este usuario prueba y también ha creado un grupo. Si volvemos a Credentials, siempre que creemos un usuario nos va a crear un grupo con el mismo nombre.
Si volvemos a usuarios, si miramos los detalles de prueba, en Edit vamos a ver que en grupos, si editamos, estamos en un grupo auxiliar que se llama Built-in Users. Esto es importante entenderlo porque cuando vayamos a crear nuevas carpetas compartidas, por defecto va a añadir a los usuarios de este grupo también. Bien, nuestro usuario prueba ya lo hemos creado. Si quisiéramos crear un grupo y dentro de ese grupo meter más usuarios, por ejemplo, profesores, y dentro meter todos los profesores, alumnos, meter todos los alumnos, después le podríamos dar a cada grupo distintos permisos en vez de tener que añadir usuario por usuario. Vale, seguimos. Containers. Esto nada y esto es experimental, así que ni lo tocaría. Máquinas virtuales. Lo han mejorado un poco, pero la verdad es que todavía no me metería mucho en máquinas virtuales en TrueNAS tampoco. Si no recuerdo mal, no hay forma fácil de hacer un backup o de exportarlas o importarlas. Así que tampoco andaría mucho en esto, salvo para hacer pruebas. Aplicaciones. Para instalar aplicaciones necesitamos primero irnos a configuración y elegir un pool. En este caso el único pool que tengo es el de los discos lentos, que va a ir un poco más lento, pero bueno, para hacer la demo nos serviría. Si vamos a correr muchas aplicaciones porque no tenemos Proxmox, por ejemplo, entonces no estaría mal crear un pool con NVMe, siempre y cuando necesites velocidad. Le vamos a dar a elegir y esto lo que va a hacer básicamente es cargar un backend de Docker. Es decir, todas las aplicaciones al fin y al cabo son Docker. Bien, ya lo tenemos listo, así que ahora podemos mirar qué aplicaciones hay disponibles, refrescar catálogo y bueno, vamos a tener acá de todo tipo de aplicaciones. E incluso si nos vamos a install vía YAML, vamos a poder pegar un Docker Compose como cualquier otro. Vamos a suponer que quiero instalar, por ejemplo, un adware. Yo personalmente lo que suelo hacer es guardar la config en un dataset dentro del pool que acabe de crear, porque así después puedo restaurar las aplicaciones fácilmente. Así que me iría a datasets, de config lo selecciono para crear un dataset dentro y acá crearía uno que sea adware. En generic le pondría apps, le daría save, le doy a return to pull list y en apps, ahora sí, me voy a ir a adware, la voy a instalar. Si nos bajamos, todo esto lo podemos dejar y donde tenemos lo que es la propia config nos dice que va a crear un volumen automático. Esto es lo que yo no suelo hacer y en este caso suelo elegir mi propio volumen que lo acabo de crear, que es en slow config y adware. Y podríamos crear otro, no sabía que tenía este word storage, pero también podríamos crear otro o si no elegir el mismo, espero que no se pise ningún archivo, pero si no elegiríamos adware y adware storage, por ejemplo. Ya lo tendríamos listo, 2 CPUs, 4 GB de RAM, está bien, y ahora simplemente se va a bajar la imagen Docker y la va a levantar. Acá ya tenemos adware corriendo y toda la configuración de adware se habrá guardado, como ves, en este dataset que elegimos antes. Si nos vamos a apps, seleccionamos la aplicación y podemos abrir la web UI donde ya podríamos hacer la configuración de adware sin problema. Seguimos con el recorrido, que me desvíe con las aplicaciones. En reporting vamos a tener un montón de información de el CPU, el disco, la memoria, la red, etcétera, etcétera. Una de las cosas que suelo mirar es la temperatura de los discos. Le puedo sacar la información de escritura y lectura y simplemente, por ejemplo, dejarle la temperatura para ver un poco a qué temperatura están. Como ves, los HDD están a 30 grados, que está muy bien, y el NVMe, por lo que veo, está a 43, que tampoco está mal del todo para ser un NVMe. Y por último nos vamos a System. La primera parte es Updates, que también podemos ir desde el propio dashboard y le damos a Check for Updates. Volvemos a entrar a System, General Settings, acá donde podemos cambiar distintas cosas de la interfaz, donde también podemos cambiar, por ejemplo, la time zone si nos interesa y también el lenguaje de la propia interfaz. Y en email, si le damos a settings, esto es muy importante, que es para configurar las alertas de email. Y de hecho es súper fácil conectarlo. Le damos a Gmail y nos logueamos con nuestra cuenta de Gmail y ya estaríamos conectados y con alertas listas. Ahí es donde nos va a mandar la información de si hay algún fallo en el disco, si el scrap salió mal, etc. Y una vez configurado esto, no hay mucho más que hacer. Nos vamos a Advanced Settings. Esta es otra parte interesante porque en Manage Configuration nos vamos a poder bajar la configuración actual con Download File, pero también si cambiamos el TrueNAS y los discos a otro ordenador, vamos a poder subir esa configuración y restaurar todo como antes. De hecho, ya tengo un vídeo que te lo dejo por acá, en donde te explico exactamente cómo migrar TrueNAS de máquina virtual a ordenador y viceversa. Bueno, lo explico todo ahí. Y también podríamos restaurar por defecto. Acá también vamos a tener algunas funciones que igual ahora mismo son un poco avanzadas. Igual tal vez podríamos añadir un cron job con este comando que te dejo por pantalla para que se apague automáticamente a cierta hora. Pero bueno, en general
no creo que usemos mucho de esto ahora mismo. Lo que sí podría ser interesante es si quisieras activar la autenticación de doble factor, se haría en esta parte de acá. Vale, seguimos System Network. En esta parte podríamos hacer algunas configuraciones de la red, pero lo que suelo hacer yo en Network Configuration Settings es cambiarle el nombre al NAS. Por ejemplo, le pondría, yo que sé, Terra NAS o algo que sepa exactamente qué NAS es. Y después también tenemos opciones para cambiar el DNS, gateway, etc. Bien, después de Network tenemos Boot. Acá es donde nos van a salir las distintas versiones a medida que vayamos actualizando otro NAS. Y si en algún momento hay alguna que no nos funcione, nos dé algún problema, vamos a poder botear la versión anterior, siempre y cuando no hayamos hecho ninguna actualización del pool de ZFS en sí. System Services, acá donde vamos a poder activar distintos servicios, por ejemplo Samba o SSH o NFS. Esto también se va a ir activando solo a medida que vayamos configurando distintas cosas. System en Shell es donde tenemos acceso a una terminal por si quisiéramos hacer algo. En System Alert Settings es donde podemos configurar todas las distintas alertas. Yo la verdad que esto no lo suelo tocar, para mí viene bien como viene. Y en Audit es donde vamos a tener un montón de información de quién se loguea y distintos eventos que pasan en el propio NAS. Y con esto creo que ya terminamos más o menos el recorrido. Tenemos acá una parte donde vamos a poder buscar e ir, por ejemplo, directamente. Si busco Chrome, vamos directamente a Chrome Jobs. Tenemos para enviar feedback, el True Command que no lo vamos a usar, el True Connect que tampoco. Los Running Jobs es donde nos van a salir las tareas que están actualmente ejecutándose. Por ejemplo, hacemos una tarea de replicación, nos va a salir acá. Acá donde vamos a tener distintas alertas. Este es el usuario logueado. Y con este botoncito podemos reiniciar o apagar el servidor. Ahora que ya hicimos un recorrido, vamos a ver el tema de las carpetas compartidas, muy importante para empezar a usar el NAS como un NAS. Por lo que nos vamos a Datasets y vamos a crear una nueva carpeta que sea, por ejemplo, documentos. Documentos. En preset podemos dejarle genérico o ya activar el Samba y nos va a crear un share automático. Pero yo lo voy a dejar genérico, le voy a dar a guardar. Ahora este dataset que acabo de crear, que se llama documentos, nos vamos a ir a shares y vamos a añadirlo como un share de Samba, por lo que buscamos. En propósito, de hecho, tenemos ya, por ejemplo, para crear uno que sea compatible con Time Machine, para hacer backups en Mac, pero le vamos a dejar default share. El nombre se lo podemos cambiar, puede ser distinto al dataset o puede ser igual. Yo se lo dejo igual y le doy a guardar. Ahora nos va a preguntar si queremos iniciar el servicio de Samba porque es la primera vez que creamos una carpeta compartida. Le decimos que sí. Ahora ya lo tenemos compartido, así que yo me puedo ir a Finder o en tu caso te irás a Windows, al explorador de Windows. Me voy a ir a Network. Acá tengo un TrueNAS que este es el mío original y este es el que estamos ahora mismo trabajando. Le voy a dar conectar como y me voy a conectar con prueba y prueba, que fue el usuario que creé antes. Prueba y prueba. Le damos a conectar. Ahora tenemos una carpeta que se llama documentos en la cual yo, como ves, no tengo ningún permiso de nada, no puedo hacer nada, no puedo arrastrar ningún archivo ni nada. Si intento arrastrar un archivo, no puedo. Es decir, solo tengo permiso de lectura. Vamos a averiguar por qué pasa esto. Así que nos volvemos otra vez a Datasets, nos vamos a Documentos y nos bajamos hasta Permisos. Le damos a editar y tenemos los típicos permisos de Linux en el cual el usuario root y el grupo root es el dueño de esta carpeta. Y si miramos, el usuario puede leer, escribir y ejecutar, el grupo solo puede leer o ejecutar y otros solo pueden leer o ejecutar, pero no tenemos opción de escribir. Lo podríamos arreglar relativamente fácil dándole permisos de escritura a otros, que seríamos nosotros, porque no estamos ni en el grupo root, ni somos el usuario root, ni somos el usuario root, somos el usuario prueba. Entonces añadir escritura a esto sería una opción, pero cualquier usuario podría escribir en esta carpeta. Lo más fácil que podríamos hacer en este caso sería cambiar el usuario a prueba, es decir, el usuario dueño ahora va a ser prueba, y para el grupo también podríamos elegir prueba o algún grupo al que, dependiendo de estos permisos de escritura o lectura, le queramos dar o no. En este caso voy a elegir prueba, es decir, esta carpeta es mía, es del usuario prueba y no quiero que nadie más ande en ella. Por lo que le voy a dar a Apply Users, Apply Group y también que aplique los permisos recursivamente si hubiera más archivos, que ahora mismo está vacío. Le damos a continuar, aceptamos. Y ya tendríamos esta carpeta o este dataset ahora en donde el usuario prueba puede leer y puede escribir.
por lo que si nos volvemos, tal vez haga falta que reinicie o que me desconecte y me desconecte. Vamos a volver a conectarnos para que se renueven los permisos. Conectar como prueba y prueba, guardar y conectar. Y ahora en la carpeta documentos, como ves, puedo crear un nuevo folder, sea prueba, porque ahora soy el dueño de esta carpeta. Esto sería una de las formas de una carpeta, en este caso es un dataset que coincide con una carpeta compartida. Le damos permisos a un usuario, siendo el usuario el propietario de esa carpeta y por lo tanto tiene permisos para lectura y escritura. Ahora nos vamos a ir otra vez a datasets, vamos a crear otro que sea común, por ejemplo, y en el preset le voy a dar a SMB para crear ya una carpeta Samba que sea común. Le doy a guardar. Si ahora seleccionamos común y nos vamos a los permisos, tenemos algo un poco distinto. Ahora tenemos un ACL o un Access Control List. Esto para un usuario que todavía no está muy puesto en el tema de permisos es un poco más complejo, por eso me gusta más la otra interfaz, porque es simplemente cambiar el dueño de la carpeta y punto. Sin embargo, en este tipo de ACL vamos a definir mucho más en detalle lo que puede hacer cada usuario. Una de las cosas importantes es que, como ves, estamos en el grupo Built-in Users. El grupo Built-in Users, como ves, ¿quién? Un grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Built-in Users. ¿Qué puede? Tiene permitido y tiene permisos básicos para modificar. Por lo que, tal y por defecto, como este ACL está creado, si le damos a Save Control List y nos volvemos al NAS, me voy a volver a desconectar y me voy a volver a conectar. Ahora tenemos común. Si le doy clic derecho, como ves, puedo crear una carpeta que sea, por ejemplo, prueba. Pero ¿por qué puedo crear una carpeta en este dataset que se llama común si no está mi usuario por ningún lado acá? ¿Cómo es posible? Bueno, como vimos antes, cuando creas un usuario, automáticamente TrueNAS lo mete en este grupo, Built-in Users. Por lo que cuando crees una carpeta con este tipo de permisos ACL, ya vas a tener por defecto permisos para modificar, o sea, para lectura y escritura. Si por ejemplo ahora para común quisiéramos quitar built-in users, lo quitaríamos, aplicar permisos recursivamente, confirmar, aplicar permisos a dataset que podamos tener dentro, save control list. Entonces ahora común, en teoría, prueba, no podría leerlo. Si nos vamos a común, intento entrar en común y como ves no me deja. Es decir, ya no tengo permisos. Si ahora añado, por ejemplo, mi usuario a este dataset, nos volvemos a dataset, permisos, editar, y acá vamos a añadir un ítem. Le vamos a decir que un usuario, y el usuario se llama prueba, vamos a permitirle tener permisos básicos de modificación, como teníamos antes. Le damos a aplicar recursivamente por si hubiera algún archivo o carpeta dentro, y también a datasets anidados. Le damos a Save Control List. Entonces ahora he añadido expresamente a los permisos al usuario prueba. Por lo tanto, si me vuelvo a TrueNAS 2 y entro en común, ahora como ves tengo otra vez acceso a ese dataset. Y sinceramente, teniendo en cuenta estos dos tipos de permisos, los típicos de Linux, los Unix, y estos que son ACL, que son más granulares, si más o menos sabes controlar y configurar ambos, ya tendrías prácticamente todo hecho. Porque el resto es crear datasets y darle los permisos o hacer dueño al usuario que corresponda. Por cierto, ahora que tenemos en Storage el pool inicializado, vamos a ver en TrueNAS, en Home Assistant cuánto está gastando, 21 watts. Vale, y si me vuelvo a System Shell, vamos a hacer una prueba de consumo. Voy a poner todos los CPUs a tope. Y vamos a ver en Home Assistant cuánto está gastando, 34 watts. Es decir, el TerraMaster con todos los cores a tope, 34 watts. Perfecto. Si nos vamos a Dashboard, la temperatura está en unos 60 y pico grados, más o menos. Y listo, creo que ya lo vimos todo, pero si todavía seguís teniendo dudas con el tema de los permisos, te dejo con este vídeo que te lo explico más en detalle.